Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? ¿Cómo se crea una empresa que no solo revoluciona su sector, sino que además multiplica su impacto formando a los emprendedores del futuro? Hoy, en Talent Pills, hablamos con Juan de Antonio, CEO y fundador de Cabify, una compañía que no solo ha transformado la movilidad en España y Latinoamérica, sino que también ha sido una verdadera fábrica de emprendedores. Cabify es una de esas empresas que más ha promovido lo que hoy se conoce como el llamado efecto multiplicador, porque más de 90 startups han nacido hoy de ex empleados de Cabify. Y esto no es casualidad, es el resultado de una cultura que apuesta por el talento, que reta a sus equipos a dar lo mejor de sí mismos, pero que también genera un entorno seguro donde crecer y emprender es posible. Con Juan vamos a hablar de cómo se equilibra la exigencia con el bienestar emocional, qué factores hacen que una empresa no solo atraiga talento, sino que lo impulse a crear nuevos proyectos, y cómo se diseña una cultura que es capaz de revolucionar toda una industria. También hablaremos de cómo generar más referentes en España, qué necesitamos para que nuestro país sea más competitivo, para que haya más casos como el de Cabify, donde la innovación genera impacto con repercusiones globales. Si lideras un equipo, si sueñas con emprender o si simplemente quieres entender cómo podemos acelerar la competitividad en España, desde el talento y el liderazgo, quédate con nosotros. Juan, millones de gracias por estar en Talent Pills, te lo agradezco de verdad. Un placer estar aquí contigo. Nos ha costado, pero aquí Nos ha costado, pero aquí estamos. Y además nos invita a tu casa, con lo cual yo feliz de conocer tus oficinas que no las conocía. Gracias por acercarte, Luis. Oye, continuando un poco lo que he dicho en la intro, que me gustaría que me contaras un poco la importancia que tiene la cultura para ti, ¿no? Y lo que ha significado la cultura de Cabify, que me contaras un poco tu visión de esto. Claro, a ver, yo vengo de estudiar ingeniería y de ser un tío de números, ingeniero cuadriculado. Entonces, cuando fui a estudiar un MBA, me hablaban de la cultura. Me sonaba todo un poco raro. Tenía un cierto sesgo hacia que esto es un invento de la gente del marketing o profesores de universidad que no tienen que justificar ahí un curso, ¿no? Total. Luego la realidad es que me he dado cuenta que es un elemento fundamental, son los fundamentos de las organizaciones, ¿no? En nuestro caso, pues esa cultura estaba tan metida en cómo éramos, como las cosas que hacíamos, que no fue necesario ponerla por escrito hasta años después de haber creado la compañía, ¿no? Ahí es cuando nos dimos cuenta de lo que era la cultura y para qué servía, ¿no? Pero por resumir, te diría que en nuestra organización tenemos una cultura pues muy basada, muy apoyada por el propósito de lo que hacemos, y luego complementada por un entendimiento de que ese fin no justifica los medios, ¿no? Vale. Entonces, eso ha creado un grupo de personas que trabaja pues de forma coordinada y con un comportamiento cultural similar, ¿no? Y cuando dices el propósito, ¿cuáles son las variables fundamentales en la cultura de...? Para nosotros, creamos la compañía con el objetivo de transformar la movilidad y a través de ese proceso de transformación, transformar las ciudades en las que vivimos, ¿no? Entonces, nuestro propósito es hacer de las ciudades un mejor lugar donde vivir. Imaginémonos, y ahora con la inteligencia artificial generativa es relativamente fácil, ¿no? Le preguntas a ChatGPT cómo sería una ciudad europea en el año 2050. Sí. Y esa inteligencia colectiva, esa imaginación colectiva que agrega ChatGPT, pues te pinta ciudades donde hay espacio para los vehículos, pero no el espacio que hay hoy. Hoy en día en las ciudades pues hay un montón de espacio tirado a la basura que no es para las personas, espacio donde hay vehículos aparcados, todo simplemente dando opciones de movilidad alternativas al vehículo particular, que tiene su espacio, pero no tiene por qué ser una dictadura del vehículo particular en nuestra ciudad. A través de eso se transforma el urbanismo, se transforma cómo vivimos nuestras ciudades y bueno, creemos que es un propósito por el que merece la pena
trabajar, ¿no? Igual no hace falta imaginarse tanto ni preguntarle a ChatGPT, simplemente darte un paseo con tus amigos o con los niños, pues por Plaza de España o por Madrid-Río, si estás en Madrid o en cualquier ciudad, pues hay ejemplos de lo que significa recuperar el espacio en las ciudades para las personas, ¿no? Y lo que eso genera en los ciudadanos. ¿Y eso cómo lo trasladas luego a los empleados? Es decir, ¿eso cómo se traslada a lo que buscas en ellos? Eso se traslada en que tienes que trabajar para lograr un objetivo que es muy a largo plazo y que puede parecer lejano, incluso, pues sí, distante de tu día a día, pero tiene que guiar las decisiones que tomas, ¿no? Entonces luego eso lo aterrizas en unos pues principios culturales o principios de valores de comportamiento que intentan garantizar que llegas a ese destino sin cometer tropelías por el camino, ¿no? Y hay ejemplos de decisiones en las que el tener este principio, este propósito, pues se transforma como una variable determinante a la hora de decidir qué haces, ¿no? Un ejemplo es, recientemente, hace 6 años, en Madrid, pues éramos una compañía que podía tener una cuota de mercado pues superior al 50% en el transporte a través de personas a través de una app, ¿no? Y en esa situación nosotros teníamos que decidir si empujábamos unos procesos legales que podían desencadenar una liberalización de la industria o nos quedábamos cómodos en nuestro... Sí, un nicho enorme. Eso es. Y ese propósito pues te ayuda a tomar las decisiones que te acercan a ese destino, ¿no? Con 9.000 VTCs y 15.000 taxis, un total de 24.000 vehículos compartidos, parecía poco probable que ibas a alcanzar ese propósito, ¿no? Pues no vas a sustituir o ser una alternativa para 6 millones de personas que cada día usan 2,5 millones de vehículos, o los que sean particulares, ¿no? Entonces tomamos esa decisión valiente que nos hace imparables, pero la hacemos también de una forma humilde, ¿no? Que son varios de nuestros principios, y 6 años después empiezan a salir esas licencias que se solicitaron y creemos que va a ayudar a poco cumplir nuestro propósito, ¿no? Entonces, Lo que entiendo es que, claro, en vuestra forma de ver el mundo a largo plazo, que es lo que decías, ¿no? Estáis luchando contra el sistema constantemente, es pelea contra el status quo y contra muchos entornos donde lo normal es que la resistencia al cambio es enorme, ¿no? ¿Cómo conseguís mantener esa consistencia pensando en esa visión a largo plazo y combinarlo con el corto, que es las necesidades que tengáis de generar ingresos? Muy interesante la pregunta. Realmente yo creo que un elemento muy relevante de la cultura ha sido no renunciar a unos principios básicos, a pesar de que eso podía dificultarte el avance, ¿no? Yeah. Es muy difícil, para nosotros ha sido muy difícil ser una compañía nacida en España. Creo que si nuestro mercado de origen, nuestro país de origen hubiera sido otro, probablemente las cosas hubieran sido distintas. Somos un país que tiene grandísimas cosas, pero donde el cambio es difícil. La industria en la que operamos, pues probablemente España sea de las mayores anomalías a nivel global. Y lo peor no es que la anomalía exista, sino que no tienes una certeza en el ámbito regulatorio. Si miramos hacia atrás, en los últimos, la última década probablemente hayamos tenido, me equivoco al decirte el número seguro, pero 5, 10 regulaciones distintas. Yeah. Eso a nivel estatal. Luego a nivel autonómico. Luego se entregaron las regulaciones. Sí, y nosotros operamos en muchos países.
gracias a que nos fuimos a Latinoamérica en 2012, pues la compañía sigue existiendo. Si nos hubiéramos quedado solo en España, pues hubiéramos muerto hace tiempo, ¿no? Entonces esa resiliencia se pone a prueba en contextos como el que planteas, ¿no? Sí, sí. Y el perfil de personas que tenéis al final tienen que estar alineados con esa resiliencia, resistencia, masoquismo y aguantar todos los ataques que os pueden venir, ¿no? Y tú como líder, ¿cómo has evolucionado? ¿Cómo te ves que has evolucionado a lo largo de los años? Porque tú empezaste en consultoría estratégica, ¿no? Empezaste en otros... Sí, yo estudié telecomunicaciones, trabajé un tiempo en la industria de las telecomunicaciones. Y luego enseguida estuviste en Boston Consulting, en BCG, y luego, después del máster, es cuando empezaste a desarrollar, después del MBA, desarrollaste Cabify, ¿no? Un año después trabajé en la industria de vehículos eléctricos, en Zero Motorcycles, y bueno, intentando, o sea, ese propósito de transformar la movilidad venía de antes, ¿no? Cabify nace de un momento de darte cuenta que igual reemplazar un vehículo por otro no era tanto la solución, sino buscar una opción de vehículos compartidos. ¿Y cómo ha evolucionado tu estilo de liderazgo? De ser un consultor al uso, estrategia, pues con una serie de características muy concretas, a un fundador de una startup en crecimiento creciente, a un fundador de una startup creciente a alta velocidad internacional, a un CEO de una compañía que ahora sois un montonazo de empleados, ¿no? Pues ha evolucionado más lento de lo que debería, porque con el beneficio del tiempo recorrido y los errores cometidos, te das cuenta de que podrías haber evolucionado bastante más rápido y las cosas hubieran ido significativamente mejor. Pero igual, creo que la constante es que siempre he buscado un liderazgo a través del ejemplo, ¿no? Sí. El personificar, a pesar de que no siempre eres lo que dices que hay que hacer, ¿no? Y los que tenemos hijos lo sabemos muy bien. Dices, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Pero buscas ese tipo de liderazgo. Entonces, tu forma de actuar tiene que cambiar de acuerdo a lo que quieres transmitir en cada momento en la compañía. Centrándonos en ese periodo post-fundación de Cabify, los primeros años era todo remangarte, ir al barro y hacer lo que haya que hacer. Entonces, ejemplos tan visuales como compras las mesas en IKEA y te pones tú a montarlas, igual no son lo más eficiente. Pero no había otra manera. Mandas el mensaje también de que, oye, estamos todos aquí, es lo que hay que hacer en ese momento, ¿no? Y luego el liderazgo, pues en mi caso evolucionó de forma más lenta de lo deseable hacia pues un modelo donde tienes que empoderar y el ejemplo que tienes que dar pues es esa capacidad de empoderamiento, pero también de asegurar que la gente tiene capacidad de tomar decisiones y la responsabilidad de tomarlas, ¿no? Entonces ahí hay una evolución. Que es donde fracasan muchas empresas de startups, es cuando pasas de ser el fundador líder que monta las mesas de IKEA a tener que empoderar a otros, ¿no? Es donde esa soledad del CEO, del fundador, que de repente dice, yo soy muy bueno, a lo mejor eras muy bueno en tu caso, a lo mejor en temas de estrategia, pero a lo mejor no eras un buen gestor de muchos equipos, ¿no? Tengo el beneficio de ser vago. Entonces eso te agudiza el ingenio a lo largo de... O sea, vago tiene un sentido positivo. Que Eficiente. Eficiente. Esa forma de decirlo. Entonces, el pensar que hay otra gente que hace las cosas mejor que tú está muy metido en la cabeza, que lo ves y reconoces las ventajas de eso, ¿no? Y poder centrarte en lo que tú crees que puedes aportar. Pero que es muy importante, porque la alternativa es convertirte en un cuello de botella que hace que es imposible que crezcas, ¿no? Y luego, una cosa que hablábamos cuando estábamos preparando esa entrevista es de la cultura de Cabify, que hablabas de lo importante de mantener un equipo lo suficientemente exigente, por un lado, porque la exigencia existe, porque pues, si no, el éxito que no tendríais el éxito que tenéis, pero por otro lado, un ambiente seguro para poder, como decíais, al final tienes que tener gente que sea capaz de experimentar, explorar, desarrollar iniciativas. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre la exigencia, pero la cierta confianza en tu equipo? Porque la exigencia muchas veces está ligada al control o al miedo. En tu caso, lo que estás buscando es al revés, ¿no? Buscar también que la gente pueda tener cierta seguridad en el trabajo, ¿no? Lo hemos intentado codificar en esos principios culturales de la compañía, pero eso es
papel mojado a no ser que lo demuestres con el ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esos principios, si lo que reconocemos es que la compañía tiene que trabajar por algo que está lejos en el tiempo, tienes que continuar innovando para seguir siendo relevante en ese proceso de transformación, ¿no? Hoy en día, pues, no sé, el 3% de los trayectos se hacen en vehículos compartidos y el 60% o lo que sea en vehículos particulares. Y esa barrera tiene que ir creciendo y no va a ocurrir en un año, puede ocurrir en 5, 10, 15, 20. Lo que ofreces, las cosas que haces en tu compañía tienen que ir cambiando. Entonces está todo por inventar. Necesitas que la gente esté empoderada para continuar innovando, continuar no solo desarrollando funciones en la aplicación, sino todo lo que hay por detrás, incluso producto. Para innovar tienes que dar la opción a que te equivoques. Nadie acierta a la primera. Entonces, en los principios culturales, pues tienes elementos como el ser imparables o que empuja a innovar, ¿no? Pero también el ser coherentes o ser humildes para entender, esa parte de la humildad es muy relevante para entender que el innovar va a generar errores y que tienes que compartir esos errores, ser abierto para que todos aprendamos de esos errores, ¿no? Y luego, como te decía, esto pues se queda en papel mojado si los líderes de la organización no hablamos de nuestros errores. Entonces intento ser bastante verbal cuando se comete un error o cometo un error, compartirlo y aprender de ese error, ¿no? ¿Y con vuestros accionistas es fácil? Es decir, esa transparencia, el buscar, explorar, en esa vía de explorar, al final tenéis que estar rompiendo castañas todo el día, ¿no? O huevos todo el día para buscar innovar y desarrollar y pintar ese futuro de ChatGPT. Los accionistas os tienen que acompañar, porque ¿cómo es importante que un accionista os ayude, os acompañe en esa dirección de exploración y de prueba de error a veces, ¿no? O sea, los accionistas los entendemos como socios, pero socio es no solo una definición de accionista, sino también un concepto de asociación, ¿no? De que compartes unos objetivos. Y no siempre los accionistas buscan lo mismo que tú buscas, ¿no? Afortunadamente, de los errores cometidos, alguno fue equivocarnos con accionistas muy pronto en nuestra historia y entender que necesitábamos buscar a gente que compartiera esa cultura, ese propósito y demás, ¿no? Y afortunadamente pues contamos con accionistas desde la serie A, pues con Seaya y más adelante con otros inversores que comparten esa visión. No siempre es fácil porque el contexto de cada uno de los accionistas pues va cambiando. Pues por ejemplo, un fondo pues puede tener un periodo determinado en el que tiene que hacer una inversión y después hacer líquida esa inversión. Y de alguna forma la compañía tiene que encajar sus procesos en esa ventana temporal, ¿no? Entonces yo creo que al final todos somos personas, ¿no? Las empresas somos personas y del otro lado de la mesa, con los accionistas, hemos tenido la suerte en muchos casos de tener una persona que comparte esos principios y con la que puedes pues tener un diálogo, ¿no? Hay veces que estás levantando capital y solo te preocupas de la valoración o de tener el nombre más reconocido en ese momento, y luego con quien vas a tratar es con una persona que igual en esa organización tan grande ha desaparecido, te ponen a otra y estás un poco en pañales, ¿no? No, pero es muy importante el tomar decisiones de quién es mi compañero de viaje desde una perspectiva financiera. A veces que la gente lo subestima, ¿no? Oye, y hoy por hoy os habéis convertido al final en un referente en España, en el mundo emprendedor. Yo creo que sois ¿no? Estáis en el, no sé, por valoración o por tamaño, no sé si es la compañía más grande de startups o casi. Pero también yo creo que en otro sentido sois un referente para otros emprendedores, es decir, como incluso con vuestros propios empleados os habéis convertido en una plataforma de desarrollo de múltiples startups a las que habéis apoyado, ¿no? El número concreto eran 90, me parece que hay gente 90 compañías que han salido spin-offs, pero empleados vuestros que han montado sus propias compañías con cierto éxito, ¿no? Eso es algo
yo creo que está derivado de lo que hablábamos antes de la cultura, que hablábamos de, oye, de la prueba de error, de innovación, desarrollo, de autonomía y un poco de responsabilidad. Pero ¿qué hacéis vosotros para cuál es la clave del éxito que crees, mirando para atrás, de que de vuestras manos hayan salido tantas empresas con éxito? Bueno, diría que es una combinación de factores. Por un lado, el momento creo que fue relevante cuando Cabify cuando empezamos en 2011, pues el ecosistema de startups era muy distante de lo que es ahora, ¿no? Tanto en España como en Latinoamérica donde operamos. Fuimos capaces de atraer en ese momento a gente que consideraba una opción el unirte a una startup en lugar de ir a banca de inversión o a consultoría, ¿no? Que ahora es lo habitual, pero hace 10 años no lo era tanto, 13 ya, no lo era tanto, ¿no? Y lo hicimos pues a partir de, pues ser una compañía que de las pocas que había levantado algo de capital en ese momento, pero también que en nuestros procesos de selección intencionalmente buscábamos identificar ese tipo de perfiles, ¿no? Y incluso, mira, en lugar de llamar a los country managers, creamos un nombre que era CEO, pero CEO significaba Chief Entrepreneurial Officer. Tonterías de estas que haces con los nombres cuando estás empezando, ¿no? Pero te da idea de lo que valorábamos, el empoderar y el que la gente pues pudiera tomar decisiones. Entonces, bueno, yo creo que esa combinación de factores fue determinante, y hemos mantenido dentro de la cultura pues esa búsqueda de gente que le guste la marcha, que sea resiliente, que quiera trabajar por algo con lo que se siente identificado, que creo que son elementos que luego facilitan a alguien crear su propia empresa, ¿no? Hay muchas empresas que intentan desarrollar ese empoderamiento y facilitar, pero hay que ser muy vago. Pero yo creo que Cabify sí que es un referente. No creo que no hay ninguna otra compañía que haya desarrollado tantos emprendedores a partir de sus empleados, española. Ha habido algo más, ¿no? Seguro que hay muchas empresas creando muchos emprendedores. Sí, el grupo CLI, ¿no? Pablo también ha creado muchas empresas a través de todo su entramado CLI. Pero ¿hay cosas especiales que crees tú que hace que vuestros empleados tengan ganas de montar empresas o que les ayudéis vosotros después? Que es muy duro el trabajo que hemos vivido aquí, que hemos tenido que pelear mucho y de cualquier cosa es más fácil que esto. Pero luego tú te involucras con ellos, ¿no? O sea, al final, ¿cómo es una conversación cuando un empleado tuyo dice, oye, yo he decidido que quiero montar mi propia compañía, he pensado que... ¿Cómo es la conversación con vosotros para ayudarle o para decirle... ¿Vale, te animamos o no, estás vuelto loco o cómo hacéis? Intentamos ayudar, no solo yo, sino buena parte del equipo en todo lo que podemos, ¿no? Dando feedback honesto de lo que vemos como oportunidad y lo que vemos como riesgos, y bueno, en la medida que podamos hacer conexiones o podamos aportar algo más, pues lo hacemos, ¿no? Yo de hecho invertir, por ejemplo, no invierto ahora mismo en startups, solo lo he hecho de gente que ha salido de Cabify. Entonces, bueno, intentamos apoyar como buenamente podemos. Luego, les pones en contacto con inversores, por supuesto, esos inversores te van a preguntar, intentas ayudar todo lo posible. Bueno. No inviertes financieramente, pero sí inviertes con tiempo, ¿no? Sí, invierto financieramente a la gente de Cabify, con tiempo pues también fuera de Cabify. De hecho, en Endeavor, que conoces bien, pues es la fundación a través de la cual intento canalizar, si no toda, la mayor parte de las mentorías o de apoyo a emprendedores, ¿no? Reconociendo que todos tenemos un tiempo limitado y que ese tiempo incluye obligaciones familiares que tendemos a dejarlas un poco, a veces, demasiado de lado, ¿no? Pues el tener la ayuda de Endeavor para que esas mentorías o ese apoyo garantices que tiene un impacto significativo. Creo que para mí ha sido una ayuda, ¿no? El poder canalizar ese tiempo a través de Endeavor. Insisto que creo que soy referente en España, como haber conseguido que a través de la plataforma Cabify salgan nuevas compañías, ¿no? Sois un efecto multiplicador. Y yo creo que, como decías, es un
es algo muy importante para como país, el poder ayudar a desarrollar nuevas empresas que puedan generar empleo sostenible. Pero muy pocas empresas lo hacen. O sea, tú piensas en otras compañías y tú has vivido y estás acompañado y estás cerca de otras compañías corporativas donde esto no ocurre. O sea, yo creo que la seguridad del empleo sigue siendo una cosa fundamental y a la gente le cuesta, gente que trabaja en banca o en telco o en seguros, da igual, no hay una cultura detrás de ayudar, animar, a desarrollar gente que pueda tener su propia iniciativa y su propia, pues empoderarles de alguna manera a que prueben cosas, ¿no? ¿Qué crees que hacéis vosotros que otras compañías no hacen? ¿Cómo podemos ayudar a otras compañías a que empiecen a desarrollar ese efecto multiplicador como cultura corporativa en sus compañías? ¿Se puede hacer algo o estoy diciendo una cosa que es...? La verdad es que no sé, desconociendo la situación dentro de esas empresas, me cuesta comparar, ¿no? No sé qué hacemos distinto. Sí que es cierto que en ese contexto en el que decimos que hay que continuar innovando, que hay que empoderar a la gente, de alguna forma estamos plantando semillas. Sí. Y tu día a día en Cabify creemos que te prepara para lo que viene en un escenario de convertirte en emprendedor, para casi todo, ¿no? Porque igual la forma de levantar capital, de relacionarte con los inversores no está tan cerca, pero de lo que tienes que hacer para sacar un negocio adelante, pues creemos que ese empoderamiento y esa capacidad de tomar decisiones pues está ahí. Luego también probablemente hayas vivido esos procesos de crecimiento de 0 a 100, ya sea en un país o en un negocio. En Cabify hemos lanzado distintos negocios, ¿no? Entonces te hemos entrenado y has vivido mucho de lo que luego viene cuando tú eres el emprendedor. Y la realidad es que es adictivo. Lamentablemente es adictivo, o por fortuna es adictivo. Y digo lamentablemente porque llega al punto de que si lo dejas te absorbe toda tu vida, pero por fortuna, pues porque necesitamos que esto salga adelante. Y esto no va... en España pues tenemos industrias como el turismo que suponen pues el 13% del PIB y está muy bien, pero no podemos dejar que una industria tan boyante pues limite las posibilidades de crecimiento de otras industrias. Y eso, cuando una industria en un país tiene ese tamaño, ocurre. Cuando tú ves un país como Chile, ves lo que tiene la minería. La minería tiene cerca de un 13% del PIB. Y toman medidas para que esa industria y lo que esa industria genera en términos de riqueza para el país no condicione, no limite las posibilidades de crecimiento de otras industrias. ¿Y cómo ocurre eso? Te preguntarás. Pues de forma muy sencilla. Básicamente, si no haces nada, si como regulador, como gobernante no haces nada, tienes algo que continúa creciendo y que alimenta al resto, ¿no? Entonces es fácil no tomar decisiones que son necesarias para que el resto de industrias crezcan porque tienes algo que te tapa ese error, ¿vale? Entonces, volviendo al punto que decimos, en España es muy necesario que haya emprendedores, pero es aún más necesario que las empresas de esos emprendedores adquieran un tamaño relevante y suficiente como para competir en una escala global y crear esa riqueza, ese valor futuro, porque de lo contrario pues nos quedaremos con industrias, con empleos que no crean tanto valor, que no generan tanta riqueza y nuestro estado de bienestar, nuestra calidad de vida pues no crecerá o no acompañará para nuestras siguientes generaciones, ¿no? Entonces simplemente echando un vistazo a nuestro IBEX 35 o a otros ratios de creación de valor que puede haber y comparando lo que había hace 20 años con lo que hay hoy, si hacemos ese ejercicio en España y lo hacemos en países como Estados Unidos o en China, vemos que aquí nos estamos perdiendo algo, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, creo que es muy relevante el que nutramos ese ecosistema emprendedor, pero también que nos demos cuenta que es muy importante que cuando alguien deja de ser emprendedor y se convierte en empresario, de repente no se convierte en alguien malo. Que como país tenemos que entender el valor que esto tiene para nuestra sociedad. No puedo estar más de acuerdo. ¿Y qué peso? A ver, estás metiéndonos en un jardín, pero ¿qué peso? Hemos venido a jugar. Hay una componente, si quieres, de gobierno regulatoria, sin duda. Hay una componente de inercia.
Y hay una componente de las responsabilidades de los propios ejecutivos que están al frente de muchas de estas compañías, ¿no? Del IBEX 35, que no promueven transformaciones o no promueven cambios o no promueven empleados que buscan desarrollar empleo de una manera diferente. ¿Qué crees tú que... ¿Cómo se puede cambiar la tendencia? No conozco, o sea, lo que te decía antes, no entiendo qué falla en esas organizaciones. Sí que es cierto que igual te puedo responder así, ¿no? Yo descubrí cuando pasé un año trabajando en una startup y luego trabajando en Cabify, volviendo a tu pregunta inicial de la cultura, que yo no encajaba en organizaciones donde había trabajado antes culturalmente. Yeah. Que tenía unas ganas de ser disruptivo, de cuestionar cosas, de hacer las cosas de forma distinta, que hacía mi trabajo un poco, incómodo no es la palabra, pero que no encajaba del todo bien en ese tipo de organizaciones. Habiendo trabajado en muchos países, tenía la sensación, y de nuevo esto es un sesgo en base a mi experiencia y en los tiempos de esa experiencia, ¿no? Pero tenía la sensación de que en España las organizaciones carecían de esa agilidad y de esa facilidad para asumir riesgos en ese momento, ¿no? Culturalmente eso me lastraba. Y yo había aprendido, pues yo alguna vez te he comentado esto, que no me importa mover un montón de arena de un sitio a otro, lo que me molesta es moverlo 4 veces porque no se piensa bien dónde hay que hacerlo. Y entonces tengo tendencia a innovar y decir, oye, pues me adelanto y lo hacemos así. Yo no sé cuánto del conservadurismo de nuestra sociedad, de nuestra economía, se traslada a las estructuras y la cultura organizativa. Yo a veces llevo camiseta más de la cuenta solo para ser un poco disruptivo con algo tan irrelevante como puede ser ¿Cómo vas vestido? Sí. que te juzguen por cómo vas vestido. Y esto yo creo que está cambiando, pero hace 15 años pues era... Inviable, sí, si eras con corbata era inviable, sí, claro. ¿Eres optimista? Vamos a pensarlo de esa manera. ¿Eres optimista al respecto? ¿Que puede cambiar? ¿O crees que la sociedad tiene una inercia que va a costar? Creo que los emprendedores, para ser emprendedor tienes que ser... Dicen que tienes que ser optimista. He descubierto una palabra nueva en el poco tiempo que me dejan ahora para leer, que se llama posibilista. Te pueden tachar de optimista, entonces te descalifican. Exacto. Hablando de posibilista, es difícil. La posibilidad está ahí. Sí. Y si lo trabajas, sin duda, ¿no? Soy optimista y la posibilidad existe, pues esto cambia. Y cambia de forma acelerada, de forma exponencial, pues cuando la gente, las nuevas generaciones se suben a este tren del emprendimiento y ya no es tan relevante cosas que antes eran muy, muy relevantes, ¿no? No sé, pensando en organizaciones, pues empresas familiares o con mucho recorrido, pues ya igual viene la siguiente generación que ha vivido esto de montar empresas y cambian ciertas cosas, ¿no? Yo creo que lo más relevante, pensaría que lo que nos frena no es tanto eso, pensaría que es, o por lo menos lo que nosotros hemos vivido, son marcos regulatorios inestables y que se definen tomando como criterios, pues probablemente influencias existentes, ¿no? Y cuando el incumbente o lo que hay hoy funcionando tiene capacidad de retrasar ese cambio, pues difícilmente vas a dejar espacio a que productos más innovadores tomen su espacio en el mercado, ¿no? Sí. Y eso al final, o sea, el daño de eso es que pues se va a crear fuera. Si eso, o sea, es cuestión de tiempo. Se va a crear fuera y te va a venir de fuera, antes o después. Pero has perdido la oportunidad de tener tus empresas aquí porque tienes unas empresas existentes, unas organizaciones existentes que tienen capacidad de sacar mucho codo, ¿no? Y esa parte de la innovación o de falta de innovación o de falta de agilidad o ambición por el cambio, me lo llevo sobre todo a la parte regulatoria.
y las consecuencias que eso tiene en la capacidad de creación de empresas. Pensando en el Cabify dentro de 10 años, ¿qué cosas crees que tienes que evolucionar desde una perspectiva de liderazgo? O que, pensando en lo que va a ser ese momento de movilidad o lo que va a representar la movilidad en el entorno de las ciudades dentro de 10 años, lo que tú visualizas, desde la perspectiva de tipo de empleado, tipo de perfiles, tipo de liderazgo tuyo, ¿has pensado qué cambios necesitas hacer? Cuando buscas crear una empresa que perdure en el tiempo, que tiene que resolver retos que se prolongan y que no sabes si es cuestión de 5, 10 o 50 años, el que esa posición se solidifique, y al mismo tiempo nos exigimos mucho a nosotros mismos, es sano de vez en cuando mirar hacia adentro y decir, tenemos la energía, esto es desgastante, tenemos la energía para seguir remando con todas nuestras fuerzas. Y ese, o sea, no hoy, sino dentro de 4 o de 5 años. Estamos aquí con garantías de estar aquí todo este tiempo. Y obviamente nadie va a estar aquí 50 años. Pero cuando te haces esta pregunta, te das cuenta de que hay cambios que hay que hacer con una cierta frecuencia, ¿no? En Cabify intentamos, o sea, valoramos y agradecemos la antigüedad, pero cada vez más ponemos más énfasis en reconocer el impacto, la meritocracia, la creación de valor. Esto es algo, compañías que maduras seguro que lo tienen resuelto. Nosotros es algo que estamos aprendiendo como algo clave para la próxima década o los próximos 50 años, esa renovación. Pero sí que hay que entender cómo garantizas que la gente puede crecer dentro de la organización y que en un contexto donde no necesariamente vas a estar abriendo países como hacías antes, creas oportunidades y aseguras que el mejor talento puede seguir creciendo, ¿no? Para cerrar, hemos hablado de lo importante que es desarrollar el entorno emprendedor, ¿no? Además, desde Endeavor es una de las cosas que fomentáis, ¿no? Para fomentar empleo y desarrollo de empleo. Y Cabify claramente ha sido un referente en desarrollar iniciativas. Y eres optimista, posibilista por naturaleza. Pero ¿qué se puede hacer todavía más para poder seguir desarrollando todavía más el entramado emprendedor en España? Creo que España tiene instituciones que ayudan muchísimo a las startups, como puede ser ENISA o como puede ser el ICO, dotadas con mucho menos recursos de los que puedan tener instituciones similares en países como Francia. Entonces se les podría... recursos no solo financieros, sino personas. Eso puede crecer. Pero fíjate, creo que siendo eso temas que ayudan, creo que lo más relevante sería que no destruyamos lo que con tanto esfuerzo se ha creado. Está muy bien que haya NISA, está muy bien que haya ICOs, que se destine fondos a esto, pero lo que no puede ser es que cuando una empresa española adquiere un cierto tamaño, se la ponga en la diana y se intente escarmentar o sea, hay casos llamativos. No se va por las empresas extranjeras porque parece que están más lejos o porque no hay una persona cerca a quien le puedas poner la diana. Se prefiere ir a por empresas españolas y esto tiene un daño, o sea, esto genera un daño brutal. Para que una empresa en tecnología adquiera un tamaño, pues no sé, de míralo como quieras, en millones son empleados, en tamaño global, ¿cuántas hacen falta para llegar a 1.000? Es una de 1.000, y para nutrir esas 1.000, ¿cuánto dinero invertimos a través del ICO? ¿Cuánto dinero invertimos a través de NISA? ¿Cuántas cosas se hacen para que aparezca esa? Y luego le pegamos un martillazo. Y el martillazo tiene muchas formas. Hay martillazos obvios que todos vemos y que de lo que se cuenta, lo que pasa en realidad, hay mucho. No nos olvidemos que el relato en los medios pues está bastante politizado. Sesgado, sí. Sesgado es mejor palabra. Pero luego hay otras formas de matar. Y está la muerte lenta, la muerte por ahogamiento, la muerte por asfixia, la muerte por dilución. Nosotros hemos tenido que esperar 7 años llevando procesos legales hasta Europa y que bajaran de nuevo a España
y a las distintas comunidades autónomas. Son 7 años de improductividad en los que has tenido que acometer inversiones millonarias y se siguen dilatando los procesos innecesariamente. Y esto no es un tema de un partido político versus otros, es un tema de que si queremos que estas empresas crezcan, tiene que haber una estrategia coherente a través de todas las instituciones, ya no me atrevo a decir de las comunidades autónomas, del Estado, donde sea. Que esto es relevante, pues no nos las carguemos. Sin duda. O sea, por supuesto hay que cumplir con la legalidad, por supuesto no se puede hacer cosas que sean... pero no te las cargues innecesariamente. Porque todo lo que estás haciendo no sirve para nada. Mejor dedica ese dinero a otras cosas, porque lo estás tirando a la basura. No destruyas el resto. O por lo menos no le hagas crecer un poquito para luego cortarlo, porque estás haciendo algo que nos hace daño. Nos estamos engañando y estamos malgastando recursos si hacemos eso. No, sin duda. Y es lo que dices tú al final, no solamente ayudar a crecer, a no destruir, porque yo creo que es tan importante tener referentes que la gente quiera copiar y que la gente joven quiera imitar. Y ya llámese un Inditex o llámese un Cabify, da igual. Pero necesitamos referentes en España, sin duda. O sea, que te lo agradezco. Los hay muchos. No necesariamente fuera de Cabify, hay muchos mejores. Muchos. Pero eso, hay que valorarlos. Sí. Pues me quedo con ese mensaje, te lo agradezco mucho, de verdad, Juan. Gracias a ti, Luis. Me ha encantado estar contigo. Igualmente. Si hay algo claro que nos ha dejado esta conversación con Juan, es que la cultura de una empresa no es solo un conjunto de valores escritos en la pared. Es el fundamento sobre el que se construyen organizaciones. Es lo que permite atraer, desarrollar y facilitar que el talento florezca dentro y fuera de la propia empresa. La cultura es la misma esencia de la compañía, y Cabify ha demostrado que cuando una compañía tiene un propósito claro, en su caso, hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir, esto es posible. El efecto multiplicador de Cabify, recordemos, más de 90 startups fundadas por ex empleados de Cabify, es un fenómeno que debería hacernos reflexionar sobre el impacto que tienen hoy las empresas como plataformas de desarrollo de líderes en la sociedad. Esto nos ha llevado a hablar de algo que creo que es más profundo e importante: la competitividad de España como país. Porque, como dice Juan, el problema no es solo la falta de muchos referentes empresariales, sino un entorno regulatorio que, en lugar de fomentar la creación de empresas, parece diseñado para proteger a los incumbentes y sofocar cualquier intento de irrupción. Y esto no es cuestión del color del gobierno de turno, sino de la necesidad de tener claro una estrategia nacional, que hoy por hoy simplemente no parece existir. Sin una regulación que impulse el desarrollo de empresas, el fomento de empleo y la competitividad internacional, estamos condenados a ver cómo otros lideran el futuro mientras nosotros seguimos debatiendo sobre el pasado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya hecho reflexionar. Como siempre, te animo a seguirme en cualquiera de mis plataformas de podcast, incluyendo YouTube, para ver el vídeo. Gracias de nuevo por vuestro apoyo. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.